Dice la Mishnah en Masejet Avot, al Shlosha Devarim Haolam Omed, sobre tres cosas el mundo se sostiene: a la Torah, por la Torah; Abodá, por el servicio de los sacrificios, en ese tiempo la Tefilá; y Gemilut Hasadim, por hacer favores uno al otro. Verdaderamente, el mundo piensa que la explicación de esta Mishnah es que el mundo se sostiene por tres cosas: es por la Torah, por la Tefilá y por hacer Hesed. Pero verdaderamente la mayoría de los Mefarshim, el Bartenura, Rashi en el Humash, el Tosfot Yom Tov, sostienen que la explicación en esta Mishnah no quiere decir que el mundo se sostiene por la Torah, por la Tefilá y por el Hesed, sino el mundo fue creado para que un Yehudí estudie Torah, para que un Yehudí diga Tefilá y para que un Yehudí haga Hesed. Para eso el mundo fue creado. No el mundo tiene otra finalidad y nada más se mantiene y se sostiene por medio de esas cosas, sino el mundo se hizo para que un Yehudí estudie Torah, para que un Yehudí diga Tefilá y para que haga Hesed. Ahora que se acerca la fiesta de Shavuot, es muy importante entender qué significa la fiesta de Shavuot. En Shavuot, ustedes saben, no se entregó la Torah. Todo el mundo cree que en Shavuot se entregó la Torah. La Torah se entregó después de Shavuot. En Shavuot, Klal Israel, el pueblo de Israel, aceptamos cumplir la Torah Kedoshá. Eso es Shavuot. Shavuot no es que Hashem nos dio algo. En Shavuot, Hashem Itbaraj no entregó la Torah, sino el pueblo de Israel estuvimos dispuestos a obedecer lo que Akadosh Baruj Hu nos quiera dar. Esa es la idea de Hag HaShavuot. Saben, cada que llega Shavuot me pongo a pensar, Pesach es muy famoso, Rosh Hashanah ni se diga, Yom Kippur más y más, Sukkot también, pero Shavuot, pobrecito, está muy abandonado. Muy poca gente festeja Shavuot y los que festejamos tal vez no entendemos qué es Shavuot. Pero señoras y señores, si no existiría Shavuot, no existiría Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Hanukkah, Purim, nada existiría. Porque toda la historia del pueblo de Israel comienza por Hag HaShavuot. Shavuot tiene una explicación de Yom Matan Torah, el día que Akadosh Baruj Hu nos dio la Torah. Pero es sabido que Moshe Rabbenu subió con Borei Olam en Shavuot y 40 días y 40 noches estudió para recibir la Torah. Pero no se entregó en Shavuot. En Shavuot el pueblo de Israel estuvo dispuesto a aceptar la palabra divina del Todopoderoso. Lo que Él diga, vamos a hacer. Entonces, ¿qué festejamos en Shavuot? En Shavuot festejamos la disposición de un Yehudí de obedecer a uno que es el dueño del mundo, que es Hashem Itbaraj. Es Shavuot. Shavuot estamos felices porque nosotros le juramos. Shavuot viene de la palabra también Shevuot. Shevuot quiere decir juramentos. Hashem juró que no nos va a cambiar y nosotros juramos que no lo vamos a cambiar a Él. Eso es Hag HaShavuot, la fiesta de los juramentos. El que el Yehudí entiende que obedecer la palabra de Hashem es la vida del pueblo de Israel. Ya que el mundo fue creado para tres cosas, para la Torah, para la Tefilá y para hacer Hesed, es muy importante que entendamos qué es Torah. Torah lo vemos como un libro de leyes, como un instrumento, una constitución que nos da a nosotros, nos dicta cómo tenemos que vivir en la vida. Señoras y señores, Torah es eso, seguro que es así. Pero Torah tiene un valor más alto de lo que nos imaginamos.
La Torah de Akadosh Baruj Hu, dice la Gemara en Masejet Shabbat, que cada palabra, al kol dibur bedibur, cada palabra que Akadosh Baruj Hu sacaba de su boca, cuando les dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, salía un aroma que se olía en todo el mundo. Cada palabra. Y la siguiente palabra, otro aroma. ¿Qué nos viene a enseñar esta Gemara tan grande? Nos viene a enseñar, dicen los Mefarshim, que Akadosh Baruj Hu, cuando nos entregó la Torah, hizo un acto de boda. Y así como una boda, hay perfumes, y nadie se pregunta por qué hay perfume, porque todo está claro y entendido, que en una boda hay perfume, hay alegría, hay flores. Igualmente el día que Akadosh Baruj Hu nos entregó la Torah Kedoshá, se considera Yom Jupatenu, el día del matrimonio entre el pueblo de Israel y Akadosh Baruj Hu. Israel beoraita bekuchabrihu hadhu. Boreolam, el pueblo de Israel, por medio de la Torah, somos uno solo. Voy a traer el famoso ejemplo que trae el Midrash. Imagínense ustedes un suegro que tenga un yerno, y este yerno llega a casa de su suegro y le dice: hola, ¿cómo está a mi suegro? Muy bien. ¿Y tu esposa? No, mi esposa no la quiero ni ver, ni en pintura la puedo ver. Pero yo vengo a disfrutar con usted, mi querido suegro. ¿Qué le dice el suegro? El suegro le dice: no me interesa la relación contigo. Toda la relación entre tú y yo es por medio de mi hija. Si a mi hija la quieres, si a mi hija la respetas, tú y yo estaremos de maravilla. Conforme tú le des amor, le des valor, le des cariño a mi hija, el enlace entre tú y yo será mucho mejor. Pero si tú te desligas de ella, yo no tengo nada que ver contigo. Igualmente, al día que Akadosh Baruj Hu nos entregó la Torah Kedoshá, Boreolam nos dio con perfume como un acto de matrimonio. Esto nos dicta un concepto mucho más elevado de lo que entendemos lo que significa la Torah Kedoshá. La Torah que Akadosh Baruj Hu nos prometió dar el día de Shavuot, el día que Akadosh Baruj Hu nos eligió como pueblo, nos dio un secreto a Hashem Yitbaraj. La persona, el ser humano que quiere enlazarse, quiere unirse, quiere apegarse a Akadosh Baruj Hu, la única manera, ¿cuál es? Por medio de la hija. ¿Y quién es la hija? La hija es la Torah del pueblo de Israel. Mientras una persona cuida la Torah Kedoshá, obedece lo que dice la Torah, le da cariño a la Torah, le da honor a la Torah, le da respeto a la Torah, automáticamente la relación con el padre de la novia será mucho más sólido y más permanente. Ese es el primer mensaje que tenemos que entender qué es la Torah para el pueblo de Israel. Torah no es un reglamento. Esto está prohibido, esto está permitido. Torah es el medio para poder unirse y enlazarse con Hashem Yitbaraj. Es el concepto tan grande de lo que es Torah. Está escrito en el Pasuk: Torah temimá, Torah Hashem temimá, meshivat nafesh. La Torah de Akadosh Baruj Hu tranquiliza el alma y se pone contento. Muchos se preguntan por qué un yehudí cuando estudia Torah se pone feliz. ¿Qué de especial tiene el estudiar Torah, el cumplir la Torah Kedoshá, y por medio de eso se despierta la alegría en el corazón de un yehudí? Escuché un ejemplo hace varios años de mi Jajam Rabbi Yehuda Hades, que dijo así: imagínense ustedes un señor que está de viaje y está en Europa semanas, de repente baja a África y se encuentra con alguien que empieza a hablar el idioma de él. Le dice: hola, ¿cómo estás? Bien, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Chile. Y yo de México. Oh, mucho gusto. Y uno es yehudí, uno es goy. ¿Qué los une a ellos dos?
el idioma. Después de unas horas se encuentra en su tour, en el viaje, a otra persona que también habla español. Dice, ¿dónde eres tú? De México. ¿De qué país? ¿De qué ciudad? Yo soy de Monterrey, tú del DF. ¡Wow! ¿Qué los une a ellos? El país, el idioma. Después de unos minutos se encuentra con otra tercera persona y empieza a hablar español y dice, ¿de dónde eres? Del DF. No me digas, ¿qué día no circulas? ¿Qué día sí circulas? ¿Qué los une a ellos? El no circula. ¿Qué los une a ellos? El país, la ciudad, el idioma. Y después de unos minutos se encuentra alguien que es de la misma colonia de donde él viene. Imagínense qué alegría siente esa persona. Y empieza a platicar con él. Eso es lo que dice el pasuk. Torat Hashem temimah meshivat nafesh. La Torah Kedoshá de Akadosh Baruj Hu alegra y le da tranquilidad al alma. ¿Por qué? Porque el alma con nada ni con nadie se alegra. ¿Saben por qué? Porque el alma viene de un lugar extraño. Le das coche nuevo y no se pone contento. Le traes el mejor decorador y no siente nada. Le das los mejores viajes y el alma no se pone feliz. El cuerpo se pone feliz. Pero cuando le das Torah, se identifica porque el lugar de origen del alma es el mismo lugar de origen de la Neshama, de la Torah Kedoshá. La Torah es Shmaimit, la Torah es celestial. La Torah viene del cielo, de Akadosh Baruj Hu, y el alma también viene de arriba. Cuando el alma se une con palabras de Torah Kedoshá, se llena de alegría. Cuando el alma se llena de actos buenos, de mitzvot y maasim tovim, se llena de alegría. ¿Por qué? Porque se identifican, vienen del mismo lugar. El alma de un yehudí y la Torah y mitzvot y maasim tovim vienen de la misma raíz. Ese es el punto que un yehudí tiene que entender qué es Torah Kedoshá. Torah no es un reglamento, no le echamos besito a un libro de leyes, sino Torah, número uno, es el enlace entre el Dios, entre el suegro y el yerno que somos nosotros. La Torah Kedoshá le da alegría al alma verdaderamente. ¿Por qué? Porque los dos vienen del mismo origen. Pero hay algo más todavía. Todos sufrimos en la vida, tenemos problemas. ¿Y qué es lo que le da fuerza a la persona para no tener problemas? ¿Qué es lo que le da fuerza a la persona para poder tolerar cualquier cosa? La emuná de un yehudí. La persona que vive con emuná vive con alegría, como dice el pasuk. Ismahlev mebakshe Hashem. El alma se pone feliz cuando uno vive con fe, con Akadosh Baruj Hu. Una de las cosas más grandes que le otorgan fe a un yehudí, ¿saben qué es? El estudio de la Torah Kedoshá. Cuando una persona estudia Torah, se le despierta la fe a un yehudí. Cuando una persona se aleja del estudio de la Torah, se aleja de la fe de Akadosh Baruj Hu. ¿Saben quién lo dijo? El Zohar Akadosh. Kolaporesh me oraita que poresh mikut shabrihu. La persona que se aleja del estudio de la Torah, del cumplimiento de la Torah, se aleja de Akadosh Baruj Hu. Pero yo soy muy bueno, yo confío mucho en Hashem. Señoras y señores, no es suficiente decir soy muy bueno. La persona que se acerca al estudio de la Torah se acerca a Kadosh Baruj Hu. La persona que se aleja del estudio de la Torah se aleja de Kadosh Baruj Hu. La fe es lo que le da alegría al Yehudí. Y la fe se nutre, se alimenta el alma por medio de la Torah Kedoshá. Es por eso que el estudio de la Torah no nada más es el enlace entre el Yehudí y Akadosh Baruj Hu, no nada más el estudio de la Torah Kedoshá tranquiliza y alegra el alma, sino el estudio de la Torah refuerza la fe de un Yehudí. Una vez, un joven estudiaba en la yeshiva y se echó a perder en la vida. Lo alenu se descarriló,
Pasaron 20 años, se perdió. Lo encontró su jajam después de 20 años. Le dijo, dime, ¿por qué te alejaste del estudio, de la emuná de Hashem, de la fe de Hashem? Le dijo, porque tenía yo muchas dudas, muchas preguntas. Le dijo, oye, ¿esas preguntas fueron antes de dejar el estudio o después de dejar el estudio? Le dijo, ¿qué diferencia hay? Si son antes o después. Le dijo, si son antes, son preguntas, hay que contestarlas. Si son después, son excusas, no preguntas. Cuando una persona se aleja del estudio de la Torah, se aleja de Akadosh Baruj Hu. Que un yehudí pruebe. Aquí hay alguien aquí presente, que recuerdo yo hace varios años. Estábamos sentados en Shavuot. Y me hizo una pregunta, me dijo, dígame, una persona que está en Shavuot tiene que recibir algo bonito para servir a Hashem. ¿Qué recibo? ¿No comer queso, taref, o no comer comida caliente en la calle? Y yo le dije, las dos. Me dijo, ¿por qué se aprovechan tanto los jajamín de nosotros? Tenemos buena fe. Y nos pusimos a estudiar de 12 a 6 de la mañana sin escalas. No hay pastelito, no hay cafecito, no hay nada. 6 horas derechito. A las 6 de la mañana se acerca y me dice, voy a cuidar las dos cosas. Le dije, pero yo no hablé ni de quesos ni de calientes. Me dijo, pero después de estudiar Torah 6 horas, mi decisión es que quiero obedecer a Kadosh Baruj Hu. ¿Oyeron cuál es la fuerza de la Torah? La Torah tiene una fuerza tan grande que cuando una persona la estudia, se acerca a ella, cada vez encuentra el sabor de la Torah Kedoshá y la emuná, la fe en lo que Kadosh Baruj Hu quiere de nosotros. Está escrito, Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tavlin. Boreolam creó la Torah y Boreolam creó el Yetzer Hara, el instinto malo. El instinto que nos empuja a pecar, el instinto que nos empuja a los placeres, a las debilidades humanas. Y a Kadosh Baruj Hu nos dio una fuerza para vencer el Yetzer Hara. ¿Cuál es? ¿Quieren saber cuál es? El estudio de la Torah para los hombres. Si alguien quiere vencer el Yetzer Hara, que se estudie 1 hora de Gemara, 1 hora de Mishnah, y verá cómo se enciende su alma para acercarse a Hashem. Y para una mujer, ¿cuál es la fuerza? ¿Alguien sabe, me puede decir, cuál es la fuerza para una mujer para poder servir a Hashem, para poder vencer el Yetzer Hara? Dice el Gaón de Vilna, el tzniut es la fuerza de una mujer. ¿Qué es tzniut? Cuando una mujer cuida su recato, pasa desapercibida, no llama la atención, siempre está bien vestida, pero no despierta el interés de ningún hombre. Eso se considera, según la Torah, el antídoto, la fuerza tan grande para vencer el Yetzer Hara. El tzniut de una mujer. Como siempre digo, una mujer se puede tapar el pelo de acá hasta acá y las mangas, no hasta el brazo, a la mano, tapar, no hasta la muñeca, toda la mano también. Y la falda no 3/4, 10/4. Y puede estar súper tapada, tipo talibán, tapada completamente. Y no tiene tzniut. La persona tiene que tener 2 condiciones para cuidar el tzniut. 1, no lo que su cabeza le da a entender, sino las reglas de la Torah. 2, la esencia y la finalidad de las reglas de la Torah. ¿Cuáles son? El que una mujer nunca llame la atención a un hombre, fuera de su marido y en su casa. Esa es la regla del tzniut. Cuando un yehudí cuida esos yesodot, el Yetzer Hara lo tiene en la mano. Otra cosa más. ¿Qué es Torah? Torah es lo que le ilumina la vida a un yehudí. Torah viene de la palabra or, de la palabra luz. Dice el pasuk, Tov li Torat pija me'alfe zahav v'chasef. La Torah Kedoshá es más valiosa para mí que miles de monedas de plata y de oro.
Díganme ustedes, cuando hablamos de una persona de medios y recursos, ¿cómo le hablamos? ¿Ese señor es de miles? ¿O cómo se habla? Millonario. ¿Por qué la Torah dijo David Amelech, Tov li Torat pija? Tu Torah es más valiosa para mí que miles de plata y de oro. ¿Por qué no dijo, tu Torah es más valiosa para mí que millones de oro y de plata? ¿Está clara la pregunta? La respuesta es con el siguiente ejemplo. Cuando una persona habla de millones, quiere decir que ya tiene unos cuantos. Cuando una persona habla de miles, quiere decir que tiene cientos. Y cuando una persona, imagínense ¿qué le diría a una sirvienta, a la patrona? Si usted me regala este fin de semana, es como que si fuera que me dio 10,000 pesos. ¡Wow! Una millonada, 10,000 pesos. Pero una persona que está acostumbrada a trabajar con cientos de miles de pesos, ¿de qué manera tiene que hablar? Millones. Entonces, ¿por qué David Amelech dijo, Tov li Torat pija, me alfe zahav vachasef? Escuchen bien, para mí, un servidor, es de las explicaciones más valiosas que Akadosh Baruj Hu me ha dado en mi vida. Lo que voy a decir en este momento. ¿Por qué David Amelech dijo, Tov li Torat pija, me alfe zahav, por miles y no por millones? Porque David Amelech quiso decirnos que para él el haber tenido Torah en su vida no es un cambio de cientos de miles o de millones para decenas de millones, sino es un cambio radical de cientos a miles. Una persona que Baruch Hashem gana cientos de miles o unos cuantos millones, 1, 2, 3 millones, y de repente empieza a ganar 10, 20, 30 millones. ¿Qué diferencia hay en su vida? Nada. Que en vez de él comprar su boleto en Aeroméxico, se sube en su propio avión. ¿Qué tanta diferencia hay? Ir en su propio avión o ajustarse al horario de vuelo. Que antes el señor tenía su casa propia y ahora va a comprar un yate. Y en vez de comprar un yate, él puede pagar un boleto y con $2,000 viaja en un barco. ¿Es tanta diferencia si es su yate o él sube a un barco? Pero ¿qué pasa a una persona que todo el tiempo anda en peceros porque no le alcanza y el señor paga renta y cada mes le están amenazando que lo quieren correr de su casa y no come carne todos los días ni pollo y tiene que comer verduras porque no alcanza y se puede comprar un vestido, un traje cada 3, 4 años porque apenas va saliendo y le tienen que becar a sus hijos porque no le alcanza para colegiatura y no puede sacar a su familia más que al jardín y nomás ve los caballitos pasar porque no puede subir porque no le alcanza. Y de repente el señor de ganar cientos, Baruch Hashem, gana miles y ahora se va en su propio coche, ahora tiene su propia casa y ahora Baruch Hashem puede hacer un paseo y puede pagar el caballo y subir a sus hijos. ¿Qué diferencia hay? Muchísimo. Es un cambio radical de vida. Es otro tipo de vida completamente. Eso fue lo que David Amelech nos quiso decir. Tov li Torat pija. Entendí y es buena para mí tu Torah como miles. ¿Por qué como miles? Nos vino a simbolizar un detalle muy grande. Para mí, el tener Torah en mi vida no es un cambio de cientos de miles a millones, de millones a decenas de millones, sino es de cientos de pesitos a miles, que es un cambio completamente diferente. Es un cambio en mi vida, que yo pude valorar lo que es la vida de un yehudí, de un ser humano. ¿Saben? Cada Shavuot tenemos que hacer una autorreflexión cada uno. Si no tuviéramos Torah en nuestra vida,
¿qué significaría nuestra vida? Sería, en vez de ir a la tefilá en la mañana, en vez de correr media hora, correríamos hora y media. Y en vez de llegar a estudiar Torah en la noche, iríamos a jugar billar o a jugar boliche todos los días. Y buscaríamos otra actividad. Y no pasa nada. En vez de tener que estar comiendo en este restaurante o en ese el otro, a donde yo quiera puedo comer. En vez de tener que estar yo repartiendo el diezmo, mejor lo uso yo. En vez de tener que estar yo limitado en lo que hablo, tengo libertad de expresión a lo que yo quiera. En vez de que yo tenga que estar limitado en el tipo de paseos y diversiones como Akadosh Baruj Hu me pide, tengo libertad a como yo quiera. En vez de que yo tenga que estar fijándome con qué mujer me voy a casar, yo puedo elegir a la que más me parezca a primera vista. En vez de que yo tenga que estar mortificándome y sacrificándome por la educación de mis hijos, que crezcan como champiñones, como sea. ¿Cuál es el problema? ¿Está claro? Entonces, ¿qué necesidad tenemos de tener Torah? Pero la persona que hace una reflexión verdadera en su vida tiene que llegar a entender que la Torah no es la carga de mi vida, sino es la luz de mi vida. Y si yo no tuviera Torah, estuviera yo no en miles, estuviera yo en centavos. Y gracias a que tengo Torah, ahora tengo un cambio radical. Antes me iba caminando en los peceros, en los camiones, en el metro, y ahora Baruch Hashem me estaciono en mi propio coche. Eso es lo que un Yehudí tiene que valorar, lo que es Torah, la fiesta de Shavuot. Como dice la Gemara sobre Rabbi Yosef, Ilulea uyoma kama Yosef ika beshuka. Si no fuera porque hay Torah en el pueblo de Israel, ¿cuántos Josés, cuántos Pepes hay en la calle? Muchísimo. Don Pepe, Don José, cualquiera. Pero después de que hay Torah, no es ni Pepe ni es José, es Rabbi Yosef. Es la calidad humana que la persona adquiere por servir Torah Kedoshá, por estudiar Torah y por servir a Kadosh Baruj Hu. Por el nivel de ética que la persona puede adquirir por medio del estudio de la Torah Kedoshá y el comportamiento de obedecer a Hashem Yitbaraj. Eso es lo que un Yehudí tiene que valorar en la fiesta de Shavuot. La Torah no es un libro de leyes. La Torah es la luz de mi vida. Si yo no tuviera Torah en mi vida, no tuviera explicación para qué la persona viene a este mundo. ¿Por qué vive? ¿Por qué sufre? ¿Y por qué se muere? ¿Y a dónde se va? Díganme ustedes, si alguien quisiera entender la explicación de la vida, si no existiría la Torah, ¿alguien puede dar una interpretación para qué vino? Yo vine porque nací. Oye, ¿y a qué viniste? Bueno, yo hago con mi vida lo que yo quiera, con mucho gusto. ¿A dónde la compraste tu vida? ¿Cuánto te costó tu vida para que tú puedas decir que eres dueño de tu vida? ¿Saben? La Gemara en Gitín dice algo niflá, maravilloso. Dice la Gemara que un niño chiquito, ¿cómo se puede saber si ya es maduro este niño? Si tú le das una cartera que tenga $1,000, o le das una bolsita con nueces, o dulces, o pelones, o paletas, o chamois, ¿qué toma el niño? ¿La cartera o los dulces? ¿Pero por qué? Con esos $1,000 vas y te compras toda la Macolet, toda la tienda completa. Así agarras papas y chicharrones y chamois y chocolates y todos te los compras. ¿Dónde está la cabeza? Dice la Gemara que esa es una señal que es un bebé. Pero después viene una etapa diferente. Esa etapa se llama Tzror Vezorko, Egoz Venotlo. Si ve algo que le gusta mucho comer, lo toma. Si ve algo de valor, lo deja. ¿Qué pasa una etapa después? Cuando un niño es chiquito, todo lo que le des se siente que es dueño de él. Tú préstale a un niño unas llaves, sacas un llavero y empieza a jugar con las llaves. Y le dices, ¿de quién son? Millo, este Millo. Oye, Millo,
Si son mías, yo te las di. Un bebé, todo lo que le des es mío. ¿Le das una pluma? ¿De quién es? Mío. Y luego si se lo quitas, llora. No es correcto. Di gracias que te lo presté por 10 minutos. Cuando una persona se cree dueño de su vida, no es malo. Es inmaduro. La persona que se cree dueña de su vida, no es malo. Es muy bueno. Pero es un chiquilín inmaduro. Es una bebita y es un bebito que no entiende lo que es la vida. El que se siente dueño de su vida, con el poder de hacer lo que él quiera con su vida, es un bebé, jazito, porque se cree que la vida es de él. Oye, a ti te dieron tu vida, tú oíste, ¿tienes un documento que diga que te regalaron tu vida? No. Entonces tienes que preguntar al que te la dio, si te la prestó, si te la regaló, si te la prestó bajo cuáles condiciones, si te la regaló con qué función, ¿qué quiere? El que se cree dueño de su vida no es malo, Rabotai, porque se cree que la vida es de él. Oye, a ti te dieron tu vida, tú oíste, ¿tienes un documento que diga que te regalaron tu vida? No. Entonces tienes que preguntar al que te la dio, si te la prestó, si te la regaló, si te la prestó bajo cuáles condiciones, si te la regaló con qué función, ¿qué quiere? El que se cree dueño de su vida no es malo, Rabotai, es un bebé, es un inmaduro, porque no entiende que la vida él no la compró, él no luchó por ella. Esa es la idea de Hag HaShavuot. La Torah Kedoshá, siempre hay una pregunta que me gusta repetir: si nacimos, ¿por qué morimos? Y si morimos, ¿por qué nacimos? Si Dios quiso darnos vida, ¿por qué la quita? Si la quita, ¿para qué la dio? ¿Y qué hacemos en esta vida? Nadie tiene respuesta en los 6.000 millones de habitantes en el globo terráqueo, ni en la India, ni en China, ni en ningún lugar del mundo te saben decir por qué la persona vive, por qué la persona se muere. ¿Saben dónde se puede contestar? En un Beta Midrash, en una clase de Torah Kedoshá te van a contestar. La persona nació para ganarse el pase a Olam Haba, y la persona viene a esta vida para ganarse la siguiente vida. Y a Kadosh Baruj Hu le dio vida a la persona para que luche con su Yetzer Hará, para que reconozca al Creador, para que obedezca al Creador, para que disfrute lo que es servir a Kadosh Baruj Hu. Eso es la explicación de la vida. Y todo es gracias a la Torah Kedoshá. La Torah es la que nos da la luz de la vida. Por eso, la Torah no nada más es el enlace entre el suegro y el yerno. La Torah Kedoshá no nada más tranquiliza y le da felicidad al alma. La Torah no nada más le da vence el Yetzer Hará. La Torah no nada más le da emuná a un yehudí. La Torah le da luz a la vida de un yehudí. Hay un ejemplo niflá del Or Yahel. El Or Yahel, Rabbi Lev Hasman, de Jonah Ibrahá, trae un ejemplo maravilloso. Que una vez había un campesino, y este campesino le regalaron una linterna. Y él estaba feliz con la linterna. Y dijo, wow, maravilla. Ahora en vez de dormirme a las 8 de la noche o 9 porque se apagan las velas, voy a colgar esta linterna y me quedo hasta la 1 de la mañana. Esta linterna, estaba feliz de la vida con ella. Después de un tiempo, empezó a caminar por la ciudad y vio que decía cine, y entró al cine con esa linterna. Y él vio que todo estaba oscuro y todo el mundo viendo que Lupita se casó con Juan y se divorció y lo engañó y se murió y le trajo mariachis al balcón y estuvo toda la historia. Y él se desesperó y prendió mejor su linterna para que todo el mundo disfrute de su nueva luz que él descubrió. Se le ponen pilas
Y esa linterna puede alumbrar y ser feliz. ¿Y qué le gritó a todo el mundo? ¡Apaga la luz! ¿Qué es esto? Y él, lo que quería, Sajacol, que quería él, participar a toda la gente con esa luz maravillosa que tenía en la mano. Rabotai, la persona que tiene esa luz en las manos, que es la Torah Kedoshá, no le interesa saber la oscuridad de la vida y lo que pasa en el cine. No vengo a hablar del cine directamente. Vengo a hablar de la mentira completa que hay en el mundo y de la oscuridad. El que tiene esa linterna no quiere la oscuridad. Y el que vive en la oscuridad no quiere la linterna. Cuando le das un poquito de Torah a alguien, no le interesa, porque prefiere nada de luz, le obstruye, porque para disfrutar esa mentira que está viviendo, tiene que vivir dafka, justamente en la oscuridad. Pero cuando una persona goza esa lucecita nueva que tiene, toda la oscuridad y toda la mentira, y Juanito, y los ricos lloran, y los pobres lloran, y todas las tonterías que hay en el mundo, no le interesan. Porque como tiene su linterna, tiene su luz, él ¿con qué está feliz? Con esa lucecita que tiene. Una de las tefilot que hay que pedirle a Kadosh Baruj Hu es, en la tefilá decimos, en Shabbat y en las 3 fiestas decimos, Elokeinu ve'Elokei Avotenu, Boreolam, Ten helkenu betoratach, danos Torah en nuestra vida, Sabbeenu mitubach, déjanos llenarnos en la vida de lo bueno. ¿Saben? Cuando una persona hace un poco de dieta, se da cuenta que hay cosas que lo pueden llenar, lo pueden nutrir. Y hay cosas que nada más no lo nutren, sino le hacen daño. Una persona se puede llenar de chatarras, de puro churumais y papas y chiles y esto y papitas, puras cosas que no le dan salud a la persona. Lo engordan, le hace sentirse mal. Y una persona se puede llenar de pollo, carne, verduras, carbohidratos, todo lo que necesita la persona. Le decimos a Hashem Yitbaraj, Ribono Shel Olam, toda persona necesita llenarse en la vida de algo. Pero hay gente que se llena de tonterías, se llena de su coche. Mira cómo prende solito, mira cómo se apaga solito. Uno me dijo, yo desde que me estoy bañando, mi coche ya está prendido, ya se está calentando. Yo bajo y lo caliento abajo. ¿Cuál es el problema? Hay gente que disfruta y goza, que todo el mundo lo pare y le diga, wow, qué corbata. Y hay gente que disfrutamos el que nadie tenga que por qué fijarse en tu corbata. Hay gente que disfruta la decoración de su casa, que todo el mundo diga qué barbaridad. Y hay gente que disfruta que su casa esté bonita, limpia, aseada, para poder servir a Hashem Yitbaraj. Le pedimos a Hashem, Sabbeenu, déjanos llenarnos ¿de qué? De cosas buenas. Mitubach, de lo bueno tuyo. Ve'en tov el la Torah. Sheneemar, ki lekachtov natati lachem, torati al ta'azovu. Le pedimos a Hashem, Boreolam, no queremos llenarnos de cualquier cosita que haya en la vida. Queremos llenarnos de cosas buenas, de cosas nutritivas, que me llene yo de una buena tefilá, Kadosh Baruj Hu, con lágrimas y sincera. Que me llene yo de dar una buena tzedaká o un buen hesed a una persona. Que me llene yo de haber dominado mi carácter y en vez de haber actuado como un cualquiera, como un ser humano, con jochma, con inteligencia, de dominar el habla que yo tengo en vez de descargar y hablar de los demás. Cuando me contengo y me domino, eso es un verdadero hombre, como dice el pasuk. Mi aish ejafetz haim. ¿Quién es un hombre? El que sabe dominar su boca. Netzor leshon hamera. ¿Qué diferencia hay entre un animal y un ser humano? ¿Saben cuál es? ¿Cuál? ¿Que uno camina para abajo y uno parado? ¿Qué diferencia hay entre un ser humano y un animal? El habla, la sabiduría del hombre.
Si el hombre no domina su habla, es menos que un animal. Porque el animal, por lo menos él, ladra y todo está perfecto. Y si Akadosh Baruj Hu quiere que no ladre, no ladra. Pero si el ser humano no domina el habla, quiere decir que no tiene calidad humana, no tiene el poder y la categoría de un ser humano. Mia ish, Boreolam, Sabeenu, déjanos llenarnos de las cosas buenas. Déjame llenarme de un buen estudio de Torah Kedushá. Y que no lo que me llene en la vida sea un buen platillo, una buena cena, un buen almuerzo, un buen desayuno. Bevadai, que hay que desayunar bien, y hay que comer bien, y hay que vestir bien, y hay que estar aseado, y que todo tiene que estar en orden, Bezat Hashem Yitbaraj. Pero eso no es lo que me llena en la vida. Díganme con todo respeto, ¿alguien le llena el papel de baño? No, el papel de baño lo necesita, pero no es la vida de él. Cada que llega a su casa, papel de baño, mira, tiene florecitas, mira, tiene aroma, mira cómo se corta, mira, no existe, no se llena de eso, pero lo necesito, y lo necesito más que la carne, y más que el pollo. Si no tengo papel de baño no puedo vivir, pero lo tengo. Pero no es lo que me llena en la vida. Es la gran tefilá que hay que pedirle a Kadosh Baruj Hu. Sabeenu mitubach. Definitivamente hay gustos, hay niveles en todo lo que es lo material. Cuando una persona exagera en las cosas materiales, quiere decir que eso lo está llenando. Cuando una persona tiene un gusto de su forma de ser, así es, y no exagera, vive moderado, normal, ahí es cuando está correcto. Hay gustos, hay gente más sencilla, hay gente un poco más, pero cuando una persona está mamash, nafshi holata abateja, está enfermo por eso, quiere decir que para él eso es lo que lo llena en la vida. Eso es Torat Hashem, la Torah del pueblo de Israel. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es hacer Hesed. ¿Por qué? Porque está escrito, el día de hoy, vine tan emocionado para decirles algo que estudié el día de hoy, algo niflameot. En el libro de Hafetz Haim trae, en Helek Bet, Shar Perek Shmini, Kol HaKofer Begemilut Hasadim Keilu Kofer Baikar. La persona que niega y no reconoce el valor de lo que es hacer Hesed con las personas, él no le importa el hacer favores. Él no valora el hacer Hesed, favores con las personas. ¿Qué es favores? Desde saludar bonito con una sonrisa, desde ocuparse en vez de preocuparse de las cosas materiales de los demás, desde ocuparse por la espiritualidad de los demás, desde ocuparse en escuchar a alguien para que se desahogue sus sentimientos, de ocuparse en asesorar y dar consejos a las personas desde la sabiduría que Akadosh Baruj Hu te dio. Infinidad de detalles que una persona puede hacer Hesed con su cuerpo, con su alma, con su dinero. ¿Cuánto Hesed una persona puede hacer? La persona que no valora la dimensión de lo que significa el Hesed es que Ilu Kofer Baikar se considera que niega la existencia de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? ¿Por qué tan grave? Una persona que no reconoce el valor de lo que es hacer favores, de hacer tov, hacer el bien a las personas, eso quiere decir que no conoce y no reconoce a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Yo sí reconozco a Hashem, pero las personas no las aguanto. Y no tengo por qué sacrificarme por las personas. ¿Está clara la pregunta? ¿Quién me puede ayudar a entender este dicho de Jajamín? El que no
conoce y reconoce el valor del Hesed, de hacer favores con las personas, niega totalmente a Hashem, no lo reconoce. Él es una persona que no reconoce que Ilu Kofer Baikar. ¿Quién me puede ayudar a entender esto? ¿Alguien se anima a decirme algo? ¿O les digo lo que pensamos? ¿Qué, perdón? Claro, las otras personas son criaturas de Hashem. Pero, ¿por qué por no reconocer la dimensión y el valor de Hesed, quiere decir que no reconozco a Hashem? Claro, los favores sostienen al mundo. Pero yo no quiero sostener el mundo, que lo sostengan otros. Y yo reconozco a Hashem. ¿Por qué el que no valora y no reconoce y desprecia lo que es hacer favores, quiere decir que no reconoce la existencia del Todopoderoso? Muy bien, maravillosamente. Ahorita voy a explicarlo a las palabras de la señora. ¿Alguien quiere decir algo más? Él quiere que uno haga gesed. Si no hace gesed, como contradiciendo lo que ya no está... Es lo que dijeron ahí, muy bien. Si dos dijeron que son los testigos, sí. También, por ejemplo, cuando uno le da al otro, hay interrelación. Cuando uno nada más hace las cosas para sí mismo, no hay interrelación con los demás. Entonces, hacemos lo aburrido porque no hay uno para el otro. Ok, muy bien. Muy bien, maravillosamente. Entonces, voy a explicar las dos explicaciones que escuchamos el día de hoy. Número 1. Akadosh Baruj Hu, ¿saben para qué nos dio la Torah? ¿Para qué nos dio la Torah Hashem? Shavuot. ¿Para qué nos dio Torah Hashem? ¿Para cumplirla? ¿Para qué? Y si nos quiere, nos está hostigando y nos está presionando, no haz. Si me quiere, que me deje tranquilo. ¿Para qué quiero llegar arriba? Aquí estoy muy bien. ¿Perdón? No sé a qué viene, pero yo soy acá, que me dejen acá. ¿Para qué me dieron Torah? ¿Para qué me festejamos que nos dieron Torah? ¿Y para qué quiero acercarme y comunicarme? Aquí estoy muy bien. Para dar. Yo no necesito dar, no quiero dar. ¿Yo quiero darle a Hashem algo? Muy bien, muy. Maravillosamente. Voy a explicar lo que dicen. Yo creo que para la siguiente, yo me siento ahí, ustedes andan aquí para que escuche yo lo que dicen ustedes. Hashem nos dio Torah porque nos quiere dar. Nos quiere dar y dar y dar placer, satisfacción. Pero no tenemos derecho a recibir si no hacemos. Porque si no hacemos, va a ser una satisfacción de gratis. Nos va a avergonzar. Nahamá de Jisufá. Pan de pobres, pan de vergüenza. Pero cuando la persona ya se hace merecedor, acreedor de esa satisfacción de Hashem, entonces la persona ya no se avergüenza. Tanto nos quiere dar Hashem que no quiere que te avergüences tampoco. Entonces, ¿por qué Boreolam nos dio Torah? Porque nos quiere dar. Sale que cuando vamos a festejar Torah, ¿qué estamos festejando? La bondad de Akadosh Baruj Hu hacia nosotros. Lo generoso, lo dadivoso, lo benevolente que es Boreolam con nosotros. Vi escrito en nombre de la Baron Kotler, Zichrono Libraja. ¿Por qué hay mitzvah de estudiar cada instante del día? Beagita boyoman valaila. Cada minuto hay que estudiar Torah. Porque mientras más Torah, más bendición hay al mundo. Tanto nos quiere dar Boreolam que dice, por favor no paren de estudiar. Así explica la Baron Kotler, Zichrono Libraja. Beagita boyoman valaila. ¿Por qué hay mitzvah de estudiar Torah todo el tiempo? Porque mientras más Torah y más abundancia en el mundo, hay más bendición. Boreolam nos da más. Y por eso, Akadosh Baruj Hu tanto nos quiere dar, que dice nada más, por favor,
estudien Torah Kedoshá. ¿Por qué Boreolam nos dio Torah? Porque la finalidad de la entrega de la Torah, la finalidad de la creación del alma, la finalidad de la creación del mundo y la finalidad de la existencia toda de nosotros es dos palabras: nos quiere dar. Hashem nos quiere dar, y el medio para poder recibir es ese. La persona que no valora Hesed, los favores y el dar y ayudar a los demás, es porque no valora lo que es hacer los favores. No reconoce. Si él valoraría que toda la vida es un pedazo de ¿qué? De Hesed. Todo el mundo, toda la existencia, todos los países, todos los Yehudim, toda la Torah, ¿para qué existe? Para dar. Porque Boreolam nos quiere dar. Si él conoce eso y reconoce a Kadosh Baruj Hu, que es Tov Umetiv, que nada más quiere dar, entonces él no puede despreciar esa virtud tan grande que nos puede hacernos parecidos y semejantes a Kadosh Baruj Hu. Eso significa Hesed. El que desprecia la virtud de lo que es hacer Hesed es porque no reconoce que toda la existencia del mundo y la Torah es por Hesed. Si tú reconocerías que todo es por hacer favores, que Boreolam quiere hacernos el favor a nosotros, tú no puedes despreciar el valor tan grande de lo que es Hesed. Por la palabra Hesed, que es hacer favores, y el bien, todo tú existes. Y todos ustedes y todos nosotros, y todos los planetas y todas las galaxias y todo el mundo, excepto por el Hesed. Esa es la primera explicación. La segunda explicación que dijeron es: Akadosh Baruj Hu quiere la relación entre los seres humanos. Akadosh Baruj Hu quiere la humildad entre uno y otro, el amor entre uno y otro. ¿Saben por qué? ¿Por qué hay que amar a las personas? ¿Por qué hay que querer a las personas? Pero no hay que ser tan personalista. ¿Por qué hay que querer a las personas? ¿Quién me dice? Porque son parte de Akadosh Baruj Hu, porque son las criaturas de Hashem. Cuando yo vengo a ayudar a alguien, ¿a quién vengo a ayudar? Al hijo del más importante y poderoso y el más querido de nosotros. Cuando Boreolam ve unión, entonces cuando uno hace Hesed, reconoce a Akadosh Baruj Hu. Pero cuando una persona no hace Hesed, no reconoce a Hashem Yitbaraj. Sea la voluntad de Hashem que podamos valorar lo que es Torah, como hablamos el día de hoy. Sea la voluntad de Hashem que se abe'enu mitubach, que nos llenemos de puras cosas buenas en la vida, no de papel de baño. Papel de baño hay que tener y hay que usar, pero no llenarse de eso. Sea la voluntad de Hashem que entendamos que el mundo fue creado para hacer Hesed, porque cuando uno hace Hesed, automáticamente reconoce a Kadosh Baruj Hu. Cuando uno hace Hesed, reconoce que hay alguien que toda la existencia de él es Tov Umetir, dar y entregar. Y por último, saber que el mundo fue creado para que un Yehudí haga tefilá. ¿Por qué tefilá es lo más valioso? Porque tefilá no es un medio para conseguir lo que queramos, sino lo que quiere Kadosh Baruj Hu es que estemos unidos a él. Y cuando la persona necesita algo, Boreolam le manda una necesidad para que rece. ¿Pero para qué? Para que se una a Kadosh Baruj Hu. El rezo no es un medio, es una finalidad. La necesidad es un medio. El rezo es una finalidad. El rezo no es el medio para conseguir lo que necesitamos, sino Boreolam nos hace necesitar cosas para que recemos. Porque cuando un Yehudí reza, se une a Kadosh Baruj Hu. Y ese es Hag HaShavuot. Shavuot es el enlace máximo con Akadosh Baruj Hu. Que sea la voluntad de Hashem, que tengamos todos Shavuot Sameach, y que las tefilot que hagamos en Shavuot, que son muy valiosas. ¿Saben qué hay que pedirle a Hashem? Sabe'enu mitubach. Déjanos llenarnos de ti, Boreolam. Que cada año con año podamos valorar que sin Torah
mi vida sería un pedazo de oscuridad. Pura oscuridad mi vida. No entiendo la vida. Pero gracias a que tengo Torah, Baruch Hashem, tengo luz en mi vida, como el mashal de la linterna, y que Borolam nos mande un año lleno, porque hay libros que traen, que juzgan el día de Shavuot. Así como en Rosh Hashanah, se juzga en Shavuot. ¿Y qué juzgan? Si te vas a llenar de churumais y de papas, o de pollo y verduras. Juzgan en el cielo cuánta espiritualidad vas a lograr este año. En Rosh Hashanah juzgaron cuánta vida, cuánto dinero, cuántos hijos. Pero en Shavuot te van a ayudar y te van a decretar, según lo que le pides a Hashem con lágrimas, cuánta ayuda para poder servir a Kadosh Baruj Hu, cuánta disposición para poder servir a Hashem, cuánta luz de Torah en tu alma va a haber este año. Así que es muy importante.